Bueno, este video sale ya en septiembre y este es el trabajo que vamos a explicar hoy, el paso a paso. No se lo pierdan porque es muy fácil y queda re lindo. Ahora podés apoyar a este canal mediante la página de Patreon. El enlace en la descripción. Obviamente yo inicié con un esquema de lo que quiero lograr con mi tejido. Obviamente este es mi deseo, pero hay cosas que yo estilicé que no se van a conseguir en el tejido o que van a ser muy complicadas. Entonces yo estilicé esto y de este dibujo que hice yo saqué estos moldecitos que serían la cabecita, el cuerpito y la alita, ¿sí? Con este molde, con este patrón, digamos, que yo corté en cartón, yo traspasé a la tela, a mi tela soporte, las partes que necesito. Pero, ¿y dónde va esto? Esto no lo dibujo aparte. ¿Qué hago? Yo calqué esta parte acá, ¿sí? Y traspasé a mi tela. Si lo ven acá, debajo de esto, ¿ven? Está el dibujo de lo que corresponde a la alita, porque traté de simplificar lo máximo posible este trabajo. Entonces, para no hacer aparte, para no hacer por separado, solamente voy a tener el cuerpito y la cabeza. El cuerpito, entonces, ¿qué hice? Yo cargué con el cargado semicircular. Ya saben que yo acá les dejo una tarjeta. ¿Dónde? Acá, esperen que no me sale. Acá. Ya saben que acá yo les dejo una tarjetita donde salen, donde ustedes tienen un enlace, hacen clic en ese enlace y les lleva al video donde explico detalladamente cómo se hace el cargado semicircular. ¿Por qué se llama semicircular? Por la forma en que están dispuestos sus rayos o su cargado. Acá yo cambié de hilo. Yo voy a usar colores súper fuertes en este trabajo porque quería algo tropical, digamos. Yo, una vez que terminé el cargado y tengo mi color ya, digamos, mi cambio de color, yo voy a empezar a tejer esto sencillo, como siempre hacemos con el entretejido, tomando los hilos de a uno hasta que tome todos los hilos del cargado. Voy a tejer esto con este entretejido hasta la marca que yo tengo traspasada a mi tela soporte. Por eso es que yo les decía que la alita no lo iba a tejer aparte. Que yo acá terminé normal hasta todas las vueltas hasta el borde de mi cargado. Pero de este lado, como yo tenía que llenar un poquito más, ven que acá yo le hice unas disminuciones. Les pongo así acá para que vean. Por supuesto que esto no debe estar así. Debe estar ahí. Entonces, como ahora yo le voy a hacer una terminación a esta sección, no se va a notar esto. Pero para esta terminación yo voy a cambiar de color de hilo, porque yo voy a trabajar esta parte con otro color de hilo y voy a usar este hilo matizado. Entonces yo voy a empezar a hacer una línea de filetes bien pegada a esta sección que hice ahora entretejido. Le va a dar una terminación a esta sección mía y va a disfrazar un poco esa disminución tan drástica que yo ni siquiera conté los hilos que tengo cargados, les cuento. Si ustedes quieren lo pueden hacer, pero yo estoy trabajando de una forma muy libre, no preocupándome por cargado, por cantidad de hilos, porque me quede exacto. Voy a darle todo alrededor esta terminación y ya venimos para hacer el adorno que va a tener esta parte. Y ahí ven cómo esto tomó un poco más de forma, de esta formita que le habíamos dado a nuestra alita, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo que corresponde a las plumas. Yo tengo 29 hilos cargados, que es lo que salió libremente. Entonces voy a hacer arcos de 6 hilos y un arco va a tener 5 hilos. Que no se va a notar, gente, no se va a notar. El primer arco empiezo acá, ustedes se acuerdan, el motivo tuta es este que está viendo acá en la fotito que les muestro. Es un motivo que hicimos hace muchísimo tiempo y la verdad que
no sé, no uso mucho en mis trabajos, pero es un motivo fácil y que lleva muy poco hilo. Y yo hago mis arcos acá, voy a hacer una vuelta de arcos, digamos de base, tomando, como les dije, arcos de 6 hilos y arcos de 5 hilos. Y después vengo para hacer la segunda vuelta de arco, porque el tubutá tiene, puede tener 2, 3, lo que ustedes quieran. Y voy a trabar por esta línea de filete que hice, que también por eso necesito sí o sí dar esa terminación en filete. Y ahí está mi primer arco. Terminada la primera línea de arcos, voy a hacer la segunda. Para la segunda yo me trasladé por el borde hasta acá, hasta la mitad de lo que sería el siguiente arco. El siguiente arco debería ir de la punta de un arco al otro arco, pero como acá no tengo, digamos, tengo que empezar de la mitad. Entonces voy a tomar 1, 2 y acá voy a trabar, ¿sí? Acá ya hice un filete acá en el hilo del borde tomando la tela, porque ven que yo me muevo y no se mueve el hilo, o si no se va a mover y les va a quedar mal, no les va a quedar bien. Entonces hago ahí 2 y el tercero lo voy a hacer acá. Entonces acá le voy a tomar, ven, el hilo, ahí. Y de acá voy a hacer el mismo arco tomando los hilos de A1 hasta la mitad del siguiente arco. Este es el motivo tubutá, que significa cejas. Así que es un poco, muestra un poco el universo así lúdico de las artesanas que le pusieron este nombre, porque bueno, son un montón de cejas una arriba de las otras. No le llamaron arcos, no le llamaron nada así un poco más formal, le llamaron cejas. Cuando sí yo ya tengo 6 hilos, o sea, los arcos de 6 hilos, ahí sí voy a trabar yo por el centro de ese arco, ¿sí? Entonces voy a tener 3 hilos de un lado y 3 hilos del otro. Y así voy a ir haciendo estos arcos. Por supuesto, yo ya tengo uno súper adelantado, porque además les cuento que se hace hiper rápido, impresionantemente rápido. Bueno, acá está nuestra primera parte que explicamos, el tubutá, que ven que yo hice 3 arcos, 3 líneas de arco. ¿Qué tiene el tubutá? Que ven que cada arco se separa más, es un poquito más grande, porque los hilos están más separados. Y eso le da ese aspecto que a mí me gustaba lograr. Y cuando terminé mi último tubutá, acá yo volví a moverme por el borde e hice el borde final de mi cuerpito de este pajarito. Así que con esto terminamos lo que es el cuerpo. Luego tengo que hacer lo que sería la cabecita de mi ave. Para eso yo, a ver, acá se ve mejor, perdón, yo le estoy mostrando el terminado. Para eso yo cargué sencillo, cargado semicircular, la misma cosa, y voy a tejer con un color de hilo contrastante. Entonces voy a tejer varias vueltas hasta llegar más o menos a la mitad. Y ahí sí, acá ven, yo hice una vuelta de filete tomando los hilos de A1. Si acá ven, ahí voy a separar esto un poquito para que ustedes vean. Hice una vuelta de filetes tomando los hilos de A1 y después hice una segunda vuelta de filete tomando los hilos de A2. Pero ¿con qué particularidad? Que este hilo va y viene. Acá atrás está la parte, digamos, de este hilo que va y viene. Para que se forme como estos, acá en Paraguay le decimos pilinchos, ¿verdad? Como estos pelos así parados o estas plumas paradas que tendría este pajarito en este caso. Si ustedes no quieren, obviamente, le tejen todo y le hacen un borde tradicional tomando los hilos de A1. Con estos dos tejidos, ahí está el terminado, ya en su posición verdadera. Ven que esta es la posición del trabajo. A ver, acá les muestro, ven. Esta parte de acá vendría siendo esto. Y esta cabecita es esta. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a terminar de tejer, porque yo hice un par de cada uno. O sea, hice 2 de estos y 2 de estos. Ya van a ver por qué.
yo tengo por un lado la parte de tela que yo hice, ¿okay? Y por otro lado estas dos partes de la cabecita y del cuerpito. Y lo que voy a hacer es, voy a colocarle acá con unos alfilercitos, voy a sostenerle ahí, y lo mismo esto acá, ¿okay? En este caso, como yo le hice este adorno acá, bueno, quiero que eso sea un poquito protagonista. Y voy a hacerle una costura todo alrededor de estas dos partes. Entonces, primero voy a coser todo esto y después esto. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. En este caso yo solo sostuve con alfileres, pero les voy a mostrar esto ya terminado. Miren, acá yo me entusiasmé y la verdad que hice cualquier cosa. Esto tiene que estar acá. Primero pueden coser todo esto y después colocan la cabecita y la cosen también a mano con puntadas largas. En este caso yo voy a usar este mismo hilo matizado para sostener. Y acá está el trabajito terminado. Mi cámara apunta hacia otro lado porque les quiero mostrar que esto queda así. ¿Ve? De los dos lados, con el ñandutí de los dos lados. Y recuerden que en Patreon yo les dejo un modelo nuevo, otro modelo más de este, y todos los moldes para este trabajo están en mi página de Patreon. Así que espero que les guste y que lo hagan. Muchas gracias.